Hola profesor, en este video le explicaré cómo funciona nuestro programa. La estructura consta de dos clases, la principal del main y otra donde están algunos métodos. Bueno, para esta utilizamos la clase ya.utilScanner, la librería, perdón, para tomar los datos del usuario, porque para así cuando escriben los tipos de conjuntos que quieren, los elementos, etcétera, cosas para que hacer funcionar el programa. Bueno, primero tenemos estas variables que funcionan como primero la de string u. Esta guarda el tipo de operación que quiere hacer, por ejemplo a unión b, a unión c, a intersección e y así. Esta variable int nos funciona para el switch, para escoger la opción. Esta variable x nos sirve para saber cuántos conjuntos introdujo el usuario. Estas variables, la x y la u, ahí están los métodos de la clase donde están. Por ejemplo, aquí necesitamos la u para poder hacer nuestras demás operaciones y todo eso. Entonces, y aquí es el menú principal de nuestro programa, que le pregunta cuántos conjuntos desea trabajar, y aquí él va a utilizar, se va a guardar en la x cuántos quiere. Entonces, cuando el usuario introdujo el número de conjuntos que desea utilizar, con la clase de acá es como los vamos a ir llenando. Por ejemplo, utilizamos también un switch aquí, que si escoge dos conjuntos, solo nos va a llenar dos conjuntos, que es el A y el B. Si pidió tres conjuntos, se llenaría el A, el conjunto B y el conjunto C, y así va a ir aumentando hasta 5, que es nuestro límite de conjuntos que puede utilizar. Ya si pone más, pues no se puede hacer. Entonces es aquí donde se llena esta parte, es donde pide cómo llenar los conjuntos con sus elementos. Después, cuando ya tenemos los conjuntos llenos, entramos a otro menú, el cual nos pide qué operación deseamos hacer. Por ejemplo, la opción 1 es unión, la 2 es intersección, la 3 es resta, la 4 complemento y la 5 es cerrar el programa. Entonces, dependiendo de la operación que quieran, ya el programa va a funcionar y va a escoger. Entonces el main es básicamente todo lo que tiene, dos menús, y acá es donde, en esta clase es donde utilizamos todos para hacer las operaciones. Aquí declaramos nuestros arreglos, acá está, para utilizarlos como los conjuntos. Este es donde se va a guardar el resultado. Estas variables las declaramos en caso de que las necesitáramos, pero utilizamos otra forma y ya no fueron necesarias, pero no las borramos. Bueno, aquí está nuestro primer método, que pide una variable x. Como lo vimos acá, la variable x, ella es la que guarda cuántos conjuntos desea utilizar el usuario.
Entonces aquí entra y ya aquí si quiere 2, como lo expliqué, va a llenar esos, si quiere 3 y así. Entonces para eso nos sirve este switch, para llenar los conjuntos que el usuario pide. Después viene el método de unión. Aquí pedimos una variable u, que es string. Aquí el usuario escoge qué tipo de operación quiere hacer. Por ejemplo, si el usuario quiere hacer una unión entre A y el conjunto E, solo tiene que escribir eso cuando el programa se lo pide, y aquí va a comparar si encuentra A unión E. Si la encuentra en cualquiera de estas opciones, se va a realizar. Utilizamos estos ifs. Por ejemplo, si fuera A unión B, si hubiera introducido eso al usuario, aquí lo encontraría y ya haría esta operación, y después esto es el este resultado lo va a imprimir como el conjunto R. Es básicamente cómo funciona la unión. Tuvimos que programar todas las operaciones que se pueden hacer, dado que no encontramos una forma de que se sustituyeran los conjuntos que queríamos utilizar. Por ejemplo, si queríamos utilizar el conjunto C y el E, y que se pudiera hacer eso, así sustituirlos, por ejemplo aquí que fuera C y E, o los que necesitábamos, no encontramos esa forma. Entonces tuvimos que programar todas las operaciones que se pueden hacer, y ya si la encuentra, ya la hace. Ese es el conjunto el método de la unión, pero después llegamos con el de la intersección. También pedimos la variable u. Aquí igual el usuario puede escribir B intersección C, y va a pasar por todas estas hasta encontrar B intersección C. Cuando la encuentre, realizará las operaciones y igual va a imprimir el resultado en el conjunto R. Es aquí donde se va a ir comparando hasta que la encuentre, y ya cuando la tenga la va a enviar acá a nuestro mail, y ya puede imprimir el resultado. Entonces así fue esa la intersección. La resta es igual, va a escribir una resta que desea hacer y la va a ir comparando hasta encontrarla, y ya cuando imprimirá el resultado. Y por último, para el complemento, aquí solo pudimos hacer el complemento de una sola variable, y no poder hacer operaciones con variables y complementos y así. Pero por ejemplo, si tenemos nuestros 5 conjuntos llenos, el universo va a ser todos los demás conjuntos menos en este caso el A, que es el que utilizamos la C para poner que es conjunto. Dado que no tenemos un universo específico, así decir, por ejemplo, cuando tenemos los números reales, que son tantos números que tendría el A y no son esos, y los demás reales es nuestro universo, pero nosotros no tenemos ese caso porque el usuario puede meter cualquier cosa, ya sea cadena de texto, números. Entonces pusimos como universo los demás conjuntos menos en este caso el A, y así es como funciona el complemento. Y solo hay complemento para las letras que para las letras de los conjuntos que he utilizado, y esto se compone en la clase donde están los métodos. Tiene 5 métodos: uno para llenar los conjuntos, otro para la unión, uno para la intersección, para la resta y el complemento. Entonces la forma en que los utilizamos, simplemente los mandamos llamar estos métodos acá al main para ir haciéndolos funcionar. Por ejemplo, si ya el usuario pide una unión, que es nuestra opción 1, aquí es case 1, la opción 1, ya aquí nos pide qué operación desea hacer, lo guarda la variable u,
y después esta variable u entra al método y busca, se va comparando con los ifs y la encuentra, y ahí ya está para que imprimir. Entonces cuando ya logra hacer la operación, imprime el resultado. Eso lo puede ver en la correo del programa que hicimos. Y así va a funcionar. Si quiere intersección es la opción 2, si quiere resta la opción 3, si quiere complemento la opción 4, y la opción 5 es salir, ya que este se va a estar repitiendo hasta que no le metan un 5 que lo cierre. Y esa es básicamente la explicación del código. Esperamos que sea de su agrado.